21. ¿Ya lo tenemos, hermano? Y dice la palabra de Dios: era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Oremos. Padre bendito, venimos delante de su presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para agradecerle, Señor, que nos da la oportunidad de estar aquí en su santo templo. Ahora le pedimos, Señor, que en su inmensa misericordia tenga a bien a bendecirnos, Señor, y que venga palabra de su corazón a nuestro corazón, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Pueden sentarse. Vamos a recapitular tantito en lo que está. No sé cuál fue el último rey que vieron. Me imagino que en esta transición, en lo que llegaron a Joás, a lo mejor, no sé, no creo que hayan visto un par de esta transición. Entonces vamos a recordar tantito, ¿sí? La historia de Joás la podemos ver desde el principio hasta el final en Segunda de Reyes, capítulo 11, capítulo 12, y en Segunda de Crónicas, versículos 22, 10, ahí está. Segunda de Crónicas, versículo 22, capítulo 22, perdón, versículo 10, y de ahí hasta el 24, ¿sí? Repito, esta historia de Joás la podemos ver en Segunda de Reyes, en Segundo Libro de Reyes, capítulo 11 y 12, y Segundo Libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 10, hasta el capítulo, y todo el 22, todo el 23 y todo el 24. Obviamente no vamos a leer todo, por eso nada más vamos a tomar pedacitos de la historia, ¿sí? Para entrar en contexto de lo que queremos que Dios nos habla a nuestro corazón a través de la historia de este rey. En Segunda de Crónicas, capítulo 24, nos encontramos al noveno de los reyes consagrados de la Biblia, que tiene la historia que vamos a ver hoy. O sea, Joás es el noveno rey de Judá, ¿sí? Del reino del sur. En Segunda de Crónicas, perdón, Josafat, y vamos a empezar con ver quién era su abuelo, el abuelo de Joás. El abuelo de Joás era el rey Josafat, era el sexto rey. Este era un hombre que agradó a Dios, un hombre que vivió las victorias del Señor por cuanto volcó su corazón al Señor. Era un hombre conforme también al corazón de Dios, con errores, muchos, pero era un hombre que buscaba a Dios. Pero cometió uno de los errores muy grandes. Él, para no andar con tanta pelea con el otro reino, con Israel, el rey de Judá, quiso hacer una alianza política, tenían conflictos, los estaban atacando, y como hacían antes en los reinados, ¿sí? Al hacer una alianza política, tratar de buscar la unidad otra vez de todo Israel, hace que su hijo Joram se case con la hija del rey del reino de Israel, la hija de Acab. Y este fue el mayor error que cometió Josafat: unir a su hijo con la hija
del rey Acab. Voy a tratar de puse ahí las figuritas para que nos vayan guiando, ¿sí? Entonces estamos en Josafat, ¿sí? Reinó bien, pero su hijo Joram no fue un rey conforme al corazón de Dios. Sobre todo que a la hora de que se unió con la hija de Acab, la hija del rey del norte, prácticamente destruyeron a partir de ese momento el futuro que les esperaba. ¿Por qué, hermanos? ¿Quién es la esposa de Joram? Es la princesa Atalía. Era una mujer fenicia. ¿Y de quién creen que era hija esta princesa? Era hija de una mujer que adoraba a Baal, hija del rey del Tiro, que introdujo el culto a Baal en Israel, y a Acera, que se recuerda con el nombre de Jezabel. Nada más y nada menos, Jezabel era la mamá de Atalía. Atalía creció aprendiendo la doctrina de adorar a otros dioses paganos, satánicos. Esta mujer era prácticamente una bruja, y eso es lo que aprendió Atalía. Casi llegó al reino del sur en una escoba, ¿no? Por lo de la bruja, digo, si no me entendieron. Ella aprendió todo eso, con eso creció, ¿sí? Atalía creció con eso, adorando a otros dioses, adorando a Baal, adorando a Acera. ¿Y saben qué es lo peor? Que la misión de Jezabel fue implantar, acomodar lugar esa religión al pueblo de Israel. Y ahora su hija traía la misma visión, pero en el otro reino. La hija estaba educada en la misma manera, las mismas costumbres del reino del norte. Del matrimonio de Joram, el hijo de Josafat, y de Atalía, nacieron varios hijos, solo que por algunas cuestiones mataron a casi todos y solamente quedó el menor, que era Ocosías, que fue el más pequeño de ellos y que fue el heredero del reino de Judá cuando Joram murió. Joram no reinó muchos años, creo que reinó 7 años, reinó Joram. Pero esta mujer Atalía ya había sentido las mieles de ser la esposa del rey, sobre todo que había influido mucho. Atalía había sido una influencia negativa en el rey Joram, y empezaron a levantar templos a Baal, a Acera, empezaron a implementar este culto en Judá. Pero muere el rey Joram y asciende el rey Ocosías. De aproximadamente de 22 años, Ocosías sube al reinado. ¿Y cuánto tiempo creen que reinó Ocosías?
Un año solamente reinó Ocosías. Al año lo mataron. Pero Ocosías, todavía ahora influenciado por su madre, que prácticamente la que reinó ese año fue Atalía, la mamá de Ocosías, metiendo cada día más la religión y la adoración a Baal. Muere al año Ocosías, con un solo año de reinado muere Ocosías, pero la madre, Atalía, ya había sentido las mieles del poder, y toda endemoniada ella, y yo te los voy a decir por qué, toda endemoniada ella, averiguó dónde estaba la familia real de Judá y los mató a todos. Y ahora sí entramos. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 12. Dice: entonces Atalía, la madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, o sea, era hermana de Joram, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joaidá, porque ella era hermana de Ocosías. De adelante de Atalía, y no lo mataron, y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto Atalía reinaba en el país. Atalía usurpa el reinado y se corona reina de Judá. Obviamente el pueblo no lo quería, porque para empezar ella no era de ese reino y no era descendiente de David. En ese trono solamente se sentaban los descendientes de David y ella no lo era. Ella estaba usurpando ese lugar y había creído que había matado a todos, hasta a los hijos de su hijo, o sea, sus nietos. Imagínense qué mujer, cómo estaba de mal, que hasta a sus nietos mató, a los hijos de Ocosías, para que nadie le pudiera pelear el reinado. Por ahí leí un libro que decía que hasta buscó en el otro reino descendientes, y que también en el otro reino, en el reino de Israel, fue a matar descendientes de David, para que nadie tuviera la opción de tomar el poder. Y esta mujer, hermanos, le puso este punto de la providencia divina en medio de la adversidad. Porque parecía que por el pecado de los reyes y por el pecado del pueblo se iba a acabar, se iba a terminar la descendencia de David en el reinado. Pero vemos que Dios tuvo misericordia por la promesa que le había dado a David, y le dio sabiduría a esta mujer. ¿Le puedes poner la lámina que sigue? A esta mujer, Josabet, Yehosheba, en algunos dicen, o Josaba, dependiendo la versión que tengan de la misma Reina Valera, ¿sí? Vemos que ella se escapa con el niño y lo esconde. La historia de Joás comienza con su ascenso al trono
en un momento crucial. La malvada reina Atalía había tratado de exterminar la línea real, pero la providencia de Dios lo preservó. Joás estuvo escondido todo el tiempo durante 6 años, protegido por el sumo sacerdote Joiada y su tía Josabet. Que déjenme decirle que cuando el sumo sacerdote se casó con Josabet tenía más de 90 años. Ya estaba grandecito el hermano. Pero por también tratar, hubo en esos momentos, Josafat tomó muchas decisiones políticas, no consultadas por Dios. Ese fue su problema. Quiso hacer como otros reyes, hacer sus alianzas políticas, no tomando en cuenta a Dios. ¿Sí? Y una de las cosas que fue casar a su hija con el sumo sacerdote. Pero a pesar de que la muerte rodeaba la vida de Joás, a pesar de que todo, desde el momento que nació Joás, tuvo todo para que se acabara su vida. Pero Dios estuvo ahí. Dios lo guardó. Dios guardó ese remanente de David. Y él no pudo ver a lo mejor en ese momento la gran misericordia que tuvo el Señor de preservarlo a él con vida, cuando todos sus tíos, hermanos habían fallecido, los habían matado a todos. Entonces se arma una revuelta ahí, porque de repente dice: vamos a quitar a Atalía. Había aumentado los impuestos, sobre todo la gente del templo. Obviamente la gente del templo estaba más descontenta con ese reinado, porque quería imponer a los dioses, al dios Baal, a la adoración a Acera. Y el pueblo estaba descontento porque había aumentado los impuestos para poner estos templos y mantener a esos sacerdotes. Entonces se reúnen y le dicen: vamos a destronarla. Pero dijeron los influyentes, los opositores, diría alguien, de ese momento, y dijeron: pero no hay descendiente de David, no hay a quien poner en el trono. Entonces en ese momento la tía dijo: tarán, aquí tengo a alguien. Aquí tengo a alguien que tiene 7 años y que lo hemos preparado en la casa de Dios para que sea el próximo rey, para que suba al trono. Hubo una revuelta ahí. La cuestión es de que destronaron a Atalía, y teniendo 7 años, ascendió al trono Joás. Él, instruido en la casa de Dios, tenía un corazón noble para reinar. Instruido en la casa de Dios, instruido por el sumo sacerdote, él estaba listo para ordenar conforme al corazón de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículos 6 y 7 dijo: pero en el año 23 del rey Joás, hermanos, ¿qué pasa? Lámina anterior, por favor, todavía esa no. ¿Qué pasa cuando uno instruye a un niño? Dice la palabra de Dios que instruye al niño en su carrera, y aunque fuere viejo, nunca se apartará de él. Bueno, a él lo habían instruido desde pequeño. Hermanos, tenemos que instruir a nuestros hijos. Si usted le enseña a su hijo
que antes de un examen hay que orar, hay que estudiar y hay que orar, que antes de comer hay que orar, que antes de emprender algo hay que orar, que hay que agradecerle a Dios, que hay que pedirle a Dios, que hay que poner a Dios por delante. Hasta cuando uno se le vaya la onda, porque somos seres que nos equivocamos también. Yo he oído muchos testimonios de que en el momento que el papá está flaqueando, que la mamá está flaqueando, el niño pequeño o la niña pequeña le dice: mamá o papá, confía en Dios, Dios está con nosotros. Confía en Dios, Dios te va a sanar. Confía en Dios. Cuando instruimos a un niño, muchas veces es de bendición hasta para uno, y uno aprende de ellos y decimos: ¿cómo es que él piensa así? ¿Cómo es? Porque Dios, el Espíritu de Dios también mora en ellos y les da sabiduría a su pequeña edad. Y podemos ver que algo similar pasó, porque cuando empezaron a reconstruir el templo y lo empezaron a comprar y a cambiar piezas y a hacer todo lo que necesitaba el templo, dice en Segunda de Reyes capítulo 12 versículo 7, en el año 23 ya tenía 30 años. Ya tenía 30 años, porque Joás reinó 40 años. Joás dice, pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? O sea, a ver, hermanos, 7 años tenía Joás. ¿Quién reinaba? Joiada. El sumo sacerdote era el que le decía: mira esto, lo otro. Él se había criado en el templo y seguramente en el templo vio todo lo que faltaba y le dijo el sumo sacerdote: oye, mira, falta esto. Entonces él dijo: vamos a reparar el templo. Empezaron, pero de repente entraron en un estancamiento. Y el mismo Joás le dijo, hay que reparar el templo, póngase a trabajar. Y lo volvieron a hacer. Y empezaron a reparar el templo. Hermanos, es necesario la guía de un mentor. Segunda de Reyes capítulo 12 versículo 2 dice: Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió ¿quién? El sacerdote Joiada. Con todo esto los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Había sido tanta la enseñanza de Atalía, de los sacrificios en los lugares altos y de la adoración a Baal, que con todo el esfuerzo que Joás y Joiada hicieron, aún no se quitaron los lugares altos. Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que suele traer a la casa de Jehová, el dinero de rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová. Dice que hasta se pusieron cajas, y como los del reino de Israel bajaban al templo a adorar, también daban ahí la ofrenda. Y era tanta la ofrenda que veían que se empezaba a ver bonito el templo, que dice que llenaban, vaciaban y volvían a poner y volvían a llenar y volvían. Era una gran bendición para el pueblo ver cómo el templo de Jerusalén se estaba renovando otra vez. Hermanos, es necesario que tengamos mentores. Así como es necesario la convivencia en el templo, es necesario que tengamos mentores. Y en este caso, Dios ha puesto un mentor en cada iglesia principal, que es el pastor. Dios lo ha puesto aquí para instruirlo a usted, para enseñarle, para orientarlo, para dar con usted, con todas las debilidades que tenga su pastor,
con todos los problemas que tenga el pastor como ser humano, con todas las cosas que pudiese tener mal, Dios lo puso aquí para ser su mentor, para instruirlo. He oído gente que dice: no, yo no le digo nada a la pastora porque se va a armar un chisme. Y ya le dicen chismosas. No saben, cuando están diciendo eso, no saben lo que se están condenando. Y por eso podemos ver esos hogares luego desbaratados. ¿Sí? Porque se están condenando. Hermanos, Dios ha puesto aquí a alguien para que los dirija. Es bueno que convivamos en el templo, pero luego recuérdense que todos somos seres humanos. Recuerden que todos somos personas. Recuerden que por más que nos vean aquí orando y hablando en lenguas y todo, tenemos errores, tenemos carne. No le cuentan a la pastora o al pastor, pero ¿qué tal al hermanito, a la hermanita? Luego ahí se andan peleando. Y el otro hermano empieza a contar lo que le contó el otro y hasta de la iglesia se van los dos. Porque pusieron la confianza no en la persona que Dios puso en esta iglesia para que ustedes le pongan la confianza. ¿Sí? Y aún así dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre. La completa confianza debe de estar en nuestro Dios, debe de estar en Jesús. Pero debemos de saber que tenemos un mentor. Y a veces el problema es que luego nos dicen cosas que no queremos saber, cosas que no queremos oír. Yo me acuerdo que cuando tuve mi primer año como presidente de jóvenes, veníamos de un par de años de estar, la sociedad de jóvenes estaba dividida. Y estaban los jóvenes grandes, los jóvenes adultos, los adolescentes, los veinteañeros, que en ese momento era yo, y los de Castillos del Rey. Era otro grupo aparte. Y mucho tiempo fue el grupo fuerte, pero ellos eran su grupo. Y ellos salían, hacían todos juntos, pero no convivían con la sociedad de jóvenes. El Señor me permite subir y empezamos a trabajar y nos invitan a un evento, pero ya en ese momento los que eran de Castillos del Rey como que querían estar más con los jóvenes, ¿no? Hubo un evento de la ciudad, invitaron a la sociedad, invitaron a los jóvenes. Los jóvenes de Castillos del Rey querían ir, pero yo no los quería llevar, porque me habían hecho sufrir. Se me habían volteado varias veces. Y le digo a la pastora: oye, nos están invitando a todos los jóvenes, los de Castillo quieren ir. ¿Cómo ve? Los invito, los llevo. Y me dice la pastora: ¿qué quieres que te diga? ¿Por qué me preguntas eso? Si tú de verdad quieres tener un grupo unido y que crezca, tienes que llevarlos, tienes que invitarlos. Y yo no sé ni para qué le pregunté, ¿no? Pero es que a veces necesitamos que nos digan lo que no queremos oír. Si yo iba con mi vicepresidente de jóvenes en ese momento, con mi directiva, y le decimos: ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Los llevamos o no? Me hubieran dicho: no los llevamos. Los invitamos. Fueron. De ahí saliendo nos fuimos, compramos creo que 15 pizzas y todo eso. Y a partir de ahí hubo un solo grupo. Aquí hay varios
que estaban en ese momento, que no me van a dejar mentir, que los sábados era de los cultos casi igual que el domingo, de lo lleno que estaba. Y llegaron a ver 270 jóvenes que iban a los cultos cada sábado. Hermanos, pero por eso Dios puso a un pastor aquí, un mentor. Necesitamos mentores. Necesitamos mentores para todo lo que hagamos. Y Dios ha puesto gente a tu alrededor. También en la parte de ingeniería, Dios puso a una mujer que ya falleció, la ingeniera Susana Ibars. ¿Cómo la extraño? Porque cuando tenía decisiones de ingeniería que tomar, la hablaba: oiga, Inge, ¿cómo ve esto? Fue mi maestra y desde ahí me jaló para trabajar con ella y trabajé muchas cosas con ella y era mi asesora. Desgraciadamente falleció de cáncer hace unos años. Y yo siempre he dicho que a mí me faltó un mentor en la política, alguien que me asesorara, porque cometí muchos errores, pero pues no tuve a nadie en que preguntarle. Pero yo digo que si alguien ahora entra a la política, a lo mejor tengo la oportunidad de asesorarlo y de bendecirlo y decirle: mira, tienes que hacer así, no cometas estos errores que yo cometí. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, necesitamos mentores, necesitamos gente que nos guíe y nos ayude a tomar decisiones sabias, bendecidas, que bendigan a nuestros hermanos, que bendigan a otro, porque nuestra carne a veces no quiere, nuestra carne queremos hacer otras cosas contrarias por el carácter, por nuestras formas, por todo lo que sea. Pero si verdaderamente queremos vivir en victoria y verdaderamente queremos conducirnos en este mundo tan difícil, necesitamos dejarnos pastorear, necesitamos dejarnos enseñar por el mentor que Dios puso en esta iglesia, que son nuestros pastores. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿cuántos años les dije que tenía Joidá cuando se casó? 90 y cacho, ¿no? Creo que 92. Joidá, ¿cuándo se casó? El sumo sacerdote. Bueno, es que ¿saben qué? Eso de los nombres, en algunos veía con acento en la A final y en otros no. Ni en la misma Biblia con la misma versión, en Crónicas viene de una forma y en Reyes de otra. Y la esposa en Crónicas se escribe de una forma y del otro se escribe de otra. Si lo revisan van a ver, en una lleva acento y en el otro no. Por eso ya no sé ni cómo, pero bueno, yo lo veo como Dios me da a entender, pronuncio su nombre. Acabo que no está aquí, no se va a enojar. Hermanos, y Joidá fallece a los 130 años. A los 130 años. Fíjense que no lo dejó mucho tiempo a Joás solo, no lo dejó mucho tiempo, porque Joás nada más reinó 40 años. Cuando menos de esos 40 estuvo como 30 con él, ayudándolo, asesorándolo. Pero muere él. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 24 y 25. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso. Perdón, me salté una hoja. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 15 y 16. Segunda de Crónicas, capítulo 4. Crónicas 24, versículos 15 y 16, nos dice: Joidá, con 130 años, fallece y lo enterraron en la ciudad de David, que se había portado bien con Israel, con Dios y con su templo. Pero Joidá envejeció, dice el versículo 15, y siendo ya de edad muy avanzada murió. Al morir tenía 130 años y lo enterraron en la ciudad de David. Pero fíjense aquí, dice: junto con los reyes. Tomen nota de eso, a él lo enterraron junto con los reyes. Segundo de Crónicas, capítulo 24, versículos 15 y 16, ¿sí? Y dice:
en el 16, y lo enterraron en la ciudad de David junto con los reyes, porque se había portado bien con Israel, con Dios y con su templo. Sí, lo enterraron con los reyes, con David, con Salomón. Ahí estaba Joiada. Trágicamente, después de que Joiada murió, Joás se apartó de la fe, permitió la influencia corrupta de líderes malvados y despreció la advertencia de Dios a través del profeta Zacarías. ¿Saben, hermanos, cuánto nos daña escuchar gente que nos dice lo que queremos oír? Casi me recuerdo a Roboam, cuando muere Salomón, que consulta a los ancianos, y los ancianos les dicen: Roboam, baja los impuestos. Tu papá se pasó de lanza. Tu papá cobró mucho impuesto, lo subió, tenía un montonal de hijas, tenía un montonal de hijos, tenía un montonal de esposas, tenía un montonal de cosas, y subió y subió y subió impuestos. ¿Sí? Baja los impuestos, no los necesitas tanto. Bájale el yugo al pueblo, le dijeron los ancianos. Y va él con los cuates, va él con los líderes, amigos de él, y les hace la misma pregunta: ¿qué hago? ¿Y qué le dicen? Si tu papá fue malo, tú sé más malo. Si tu papá, tú tienes que ser más grande que él. Y si él los pateaba, tú agárralos a latigazos, casi casi, ¿no? O sea, ¿y qué provocó esto? La separación de los reinos. Cuando no escuchamos a las personas que tenemos que escuchar, y escuchamos solamente lo que queremos escuchar porque nos agrada escuchar eso, porque agrada a nuestro ego, agrada a nuestra carne, estamos destinados a tomar una mala decisión, hermanos. Y eso le pasó a Joás. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 17 y 22. Dice: después de la muerte de Joiada, llegaron los jefes de Judá y rindieron homenaje al rey. Él se dejó aconsejar de ellos, y ellos abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y dieron culto a las representaciones de Acera y a otros ídolos. Por este pecado el Señor se enojó contra Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor les envió profetas para hacer que se volvieran a Él. Pero la gente no hizo caso a las amonestaciones de los profetas. Entonces Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, fue poseído por el Espíritu de Dios. Se puso de pie en un lugar elevado y dijo al pueblo: Dios dice: porque no obedecen ustedes a mis mandamientos, ¿por qué se buscan ustedes mismos su desgracia? Puesto que ustedes me han abandonado a mí, yo también los abandoné a ustedes. Pero ellos se pusieron de acuerdo contra él y lo apedrearon por orden del rey en el atrio del templo del Señor. El rey Joás olvidó la lealtad que Joiada, el padre de Zacarías, le había demostrado, y mató a Zacarías, su hijo, quien en el momento de morir exclamó: que el Señor vea esto y pida cuenta de ello. Hermanos, en el momento que el enemigo se hace presa de nosotros, en el momento que alguien que toda su vida ha estado en la casa de Dios, que por un momento estuvo agradando a Dios con todas sus fuerzas, si nosotros, hermanos, nos descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos el venir a la casa de Dios. Yo hablaba con un hermano y decía: qué fácil es desacostumbrarse a venir a la casa de Dios. Podemos estar encarrerados, venir, pero en una rachita dejamos de venir y ya no venimos, y ya nos cuesta venir. Hermanos, si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, nos vamos apartando poco a poco de Él, Nosotros de Él, no Él de nosotros,
Nosotros nos vamos alejando de Él, nosotros nos vamos alejando de Él, y va a llegar el momento que cuando el enemigo te tenga en sus manos, te va a humillar de la manera más cruel que pueda. Va a cambiar tu mente, va a cambiar tu corazón, va a cambiar tu forma de ser. Y es por eso que vemos luego gente que ha servido a Dios y que un día, hombres o mujeres que han servido a Dios y un día están en su casa alabando a Dios, predicando, y al otro día se alejan de Él y dejan a la mujer, dejan a la esposa, dejan a los hijos, tanto amor que les habían expresado, y se van, haciendo daño a su familia, haciendo daño a su heredad, haciendo daño. Y luego se la pasan peleando y creando frustraciones en la que era su pareja, en los hijos. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Y en el momento, hermanos, que te tenga en sus manos, va a tratar de destruirte, de avergonzarte y de avergonzar a Dios a través de ti. Y eso le pasó a Josías. Pero aparte, como se empezó a juntar con los malos y empezó a promover el culto también a Baal y todo eso, pues se endemonió también, como estaba Atalía, a tal grado no pudo ver que Dios le hablaba y le decía que dejara el mal camino, que regresara a Él. Y al hombre que le dedicó su vida y su enseñanza, le pagó matando a su hijo, a pedradas, a Zacarías. Hasta ahí lo llevó el enemigo, hasta ahí fue la decadencia de este hombre. Este hombre que agradaba a Dios, este hombre que iba al templo, este hombre que le dio esperanza al pueblo judío, estaba totalmente poseído por toda la enseñanza de Baal y haciendo mal. Ahora, el problema, hermanos, es que esto tiene un costo. La desobediencia tiene un costo. Y como les decía, a pesar de que nosotros nos alejemos de Él, Dios siempre va a mandar gente, profetas, gente que te va a hablar. Hermanos, debemos de estar conscientes que cada día que nos alejemos más de Dios, vamos a estar peor, y nuestros hijos van a estar peor, y nuestra familia va a estar peor, porque a lo mejor la economía podrá estar mejor, y a lo mejor podrás tener ciertos lujos, a lo mejor podrás tener ciertas cosas que el enemigo te dé, pero ¿de qué sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Por eso dice la palabra de Dios que hay que mirar para no caer. El que se crea firme, mire para que no caiga. Y el que esté santo, santifíquese más. Y el que es... ¿Por qué creen esto, hermanos? Porque en un momento se nos va la santidad, somos hombres. En un momento se nos va, somos criatura de Dios. En un momento se nos va, por eso tenemos que estar constantes en la oración, como dice la palabra de Dios. Todos los días tenemos que pedir que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado, hasta de los pecados que no nos dimos cuenta que cometimos. De eso nos tiene que limpiar el Señor todos los días, porque la desobediencia tiene un costo. Ya no voy a leer Segunda de Crónicas capítulo 24 al 25, cómo termina Joás. Terminó trágicamente. En el versículo 25 dice: cuando se fueron los sirios, los dejaron agobiados por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de las sangres de los hijos de Joidá. O sea, después hasta sus cuates se les voltearon, porque no le gustó cómo había matado al hijo de Joidá, a Zacarías. ¿Y qué pasó? Y lo hirieron en su cama. O sea, aparte que le dieron la vuelta, lo mataron ellos mismos y murió. Pero fíjense cómo acabó este hombre. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. A Joidá lo enterraron en el sepulcro de los reyes. A Joás ya no, a él no.
Le dieron el honor a Joiada, al sacerdote. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida? Sí depende de uno, porque tenemos el libre albedrío. Podemos estar muy bien el día de hoy, pero si nos cuidamos, como dirían, nos va a chupar la bruja, Atalía o Jezabel. Porque cuando nos demos cuenta, podemos estar metidos en cosas que no debemos estar metidos. Podemos estar en medio de cosas donde no debemos de estar. Y es por eso que todos los días debemos de pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Y lo más grandioso es que en ese momento en que Joás estaba mal, Dios no lo dejaba, y Dios le mandaba profetas, y Dios le mandó a alguien cercano para que le hablara. Le mandó a Zacarías, había crecido con él en el templo. Dios no lo dejó, Dios le seguía mandando, pero él siguió en el camino de la perversión. Decidió seguir sus pasiones, sus deseos. Pero el camino fue el camino de muerte. Pónganse de pie, hermanos, por favor. La vida del rey Joás nos recuerda la importancia de la providencia divina, la influencia de mentores piadosos, la alerta contra el descuido espiritual y las consecuencias de la desobediencia. Hermanos, todos los días podemos cometer errores. Es más, casi puedo decir que todos los días cometemos errores. Pero todos los días está el Espíritu Santo en medio de nosotros. Pero todos los días está su presencia en medio de nosotros. Hoy no sé cómo esté su vida. Hoy no sé cómo le fue. A veces estamos tan agobiados en el trabajo, nos hacen enojar. Brincamos, hacemos, decimos, hablamos. Y quién sabe si de tantas cosas no pecamos. Estamos en medio de la sensualidad, de la idolatría. Estamos en medio de tantas cosas. Pero hoy Dios te ha mandado a su casa con gente que es igual que tú, con tendencia al pecado. Porque todos tenemos tendencia al pecado. Todos. Todos aquí tenemos tendencia al pecado. Pero todos tenemos aquí la sangre de Jesucristo, que es viva y eficaz como hace 2000 años, y que todos los días nos puede limpiar, y que todos los días nos puede purificar. Y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos guía. Tenemos también aquí una casa del Señor donde podemos venir a adorar y alabar la presencia del Señor. Tenemos aquí mentores que nos pueden instruir, ayudar para caminar en este mundo difícil. Hoy tenemos la bendición del Espíritu de Dios en medio nuestro. Hoy tenemos, hermanos, algo que Joás no tuvo, que es el Espíritu Santo. Algo que Joás no tuvo, que es la gracia. Hoy tenemos gracia. Hoy podemos venir delante del Padre y decir: Padre, perdóname mis pecados por la sangre de Jesucristo vertido en la cruz del Calvario. Y por esa sangre, hermanos, somos salvos, somos limpios, somos cambiados, somos renovados día con día, minuto a minuto, día con día. Esto es día con día, minuto a minuto, buscando la presencia de Dios para no pecar, para no caer, para no volver atrás. Y si alguno de nosotros ha dado algunos pasos para atrás, hoy el Espíritu de Dios te está diciendo: ven a este altar,
y ríndeme tu corazón. Yo quiero invitar a todos aquellos que hoy quieran venir al altar a hacer una oración. Y si tu vida hoy